Les agradezco mucho a todos por acompañarme en esta conferencia que va a versar sobre cómo reinterpretamos la historia del PAN. La historia del PAN pues está escrita fundamentalmente en los libros de la historia del partido, en las memorias del PAN, de Luis Calderón Vega, que continuaron diferentes autores en muchas historias escritas desde la academia, desde aquellas obras pioneras de Donald Mabry, de Franz von Sauer, las que han hecho muchos historiadores como Alonso Lujambio, pues, pues muchos, Francisco Reveles, lo que hizo Yemile Mizrahi, las cosas que ha escrito sobre todo Soledad Loaesa, y que a mí en lo particular creo que no explican de manera cabal, pues desde las versiones académicas, lo que es la historia del PAN. El PAN ha hecho, pues ahora sí que pocas historias que hagan una interpretación de lo que ha sido su trayectoria. Hay muchas historias que se quedan en el siglo XX, que no han desarrollado lo que es el Partido Acción Nacional en este siglo XXI, que ha sido su etapa de gobierno. Y bueno, pues lo más importante es que, bueno, yo estoy terminando un libro para hablar de la historia del PAN en el Distrito Federal, pero que justamente tiene la intención de explicar hasta el presente, hasta lo más cercano que fue la elección presidencial de 2018. Muy bien, pues yo voy a iniciar explicándoles un poco lo que para mí es esta reinterpretación completa de la historia del PAN. En primer lugar, yo me pregunto, y es una pregunta que es válida, si el PAN tiene conciencia de su historia. Estos libros académicos que les acabo de mencionar, en muchos sentidos, han reducido al partido a papeles secundarios y a reconocimientos menores, ¿no? Eh, no hay en el imaginario importantes o trascendentes líderes, sí están sus presidentes nacionales, los candidatos presidenciales, los que formaron parte de sus gabinetes, los gobernadores, pero sin embargo no se ha planteado cuál es la importancia de la historia del partido y en ese sentido hemos permitido que nuestra historia la escriban otros, ¿no? Estos académicos y también algunos historiadores oficiales de ese oficialismo que ha mantenido la conspiración del silencio para minimizar nuestra historia. Y yo creo que eso es algo que tenemos que pues repensarlo y explicarlo y darle la dimensión justa de la aportación del PAN, sobre todo que hoy que estamos en un cambio de época, en donde estamos pasando de la transición a un nuevo régimen que no sabemos el gobierno de López Obrador qué tipo de cambio está impulsando, si va a ser una regresión autoritaria, si va a ser la construcción de una dictadura, o si va a ser una prolongación de la transición que hemos vivido en los últimos 30 años, aún no sabemos exactamente qué es lo que va a ser, pero el hecho es que nosotros como partido no hemos aquilatado nuestros logros en la transición democrática, sobre todo porque hemos sido el protagonista de esta etapa, más allá de que compartimos el poder pues con el PRI, con el PRD y pues también con lo que fue la incorporación de los poderes locales, de los poderes autónomos, de los poderes ciudadanos, de los equilibrios que se dieron en la libertad de expresión y en la opinión pública por el abandono de los controles a los medios de comunicación de los tiempos del PRI, pues todo esto lamentablemente ha generado que esta etapa hay muchos protagonistas, pero no alcanzamos a notar la gran importancia de la labor del PAN durante estos años, ¿no? Y en ese sentido, pues, en el presente y sobre todo en un partido que tiene pues tantos conflictos, tantas divisiones, pues tantas contradicciones y incongruencias durante estos últimos años, nosotros dudamos del éxito y del buen desempeño de nuestros gobiernos, ¿no? Hay muchísimas personas que creen que, insisto, dentro del partido, consideran que las gestiones de gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues no fueron lo que esperaba el país, cuando no nos hemos dado cuenta de cuáles han sido las gestiones y el cambio que impulsaron, que fueron en muchos casos muy, muy importantes. Y todo este desconocimiento pone en riesgo la trayectoria y la identidad histórica del PAN
que fundamentalmente es lo que tendríamos que tratar de aquilatar y en la medida de lo posible, pues rescatar, replantear lo que se tenga que replantear para que el partido tenga una viabilidad en el resto del siglo XXI. ¿Por qué propongo yo esta reinterpretación de la historia del PAN? En primer lugar, porque es importante que este ejercicio nos sirva para rescatar la lucha ciudadana para construir la democracia en México, porque pues los historiadores oficiales, los del priismo del siglo XX, siempre tienen esta noción equivocada de que la democracia en México fue otorgada por el PRI, y no es cierto. El PRI tuvo que abrir espacios democráticos por la presión de los ciudadanos, por el cambio de las condiciones históricas y las condiciones socioeconómicas del país, que finalmente volvieron totalmente inviable el modelo de control político del autoritarismo, del nacionalismo revolucionario. Y en ese sentido, pues las exigencias democráticas que abanderó el PAN, pues era justamente en la manera de cómo construíamos un país que fuera no solamente democrático en lo político, sino también tuviera libertades y buscara la prosperidad en lo económico, que buscara la adecuada convivencia social, la incorporación de una pluralidad que nos corresponde, ahora sí que por nuestras propias raíces históricas como país y por nuestra realidad de nuestra vida comunitaria, regional tan diversa, que es una forma de expresión de tradiciones y de costumbres que el PAN culturalmente siempre ha defendido. Y con esto buscaríamos derrotar a esta conspiración del silencio, del priismo y de la izquierda que cuando nosotros ganamos en el año 2000 ellos pues sintieron toda esta carga de decir, bueno, es que el priismo dijo que teóricamente el PAN iba a destruir las instituciones de la revolución que se iban a trincherar para impedirlo, y la izquierda que decía que algo que todavía sostiene la narrativa de López Obrador, donde dice que los gobiernos del PAN eran la continuación del modelo neoliberal del PRI, que solamente cuando ellos ganaran iba a haber democracia, ¿no? Pues estas cosas que son totalmente discutibles y totalmente refutables, tienen que también ir de la mano con algo que yo he tratado de hacer durante muchos años, que es preservar la memoria histórica de la política del PAN y de la política mexicana, ¿no? O sea, estos datos y estas personalidades y estos hechos, estas cronologías en donde pues están ahí las acciones, los esfuerzos, las campañas, los triunfos, los fraudes, las derrotas, los logros, los errores, todo lo que el PAN ha representado para México, y una política mexicana que fue, pues por diferentes inercias y resistencias del mismo régimen priista, pues muy renuente a cambiar, ¿no? No fue fácil avanzar a una democracia que fue incompleta, imperfecta, pero sin embargo era mucho mejor que el modelo autoritario que durante el siglo XX predominó por lo menos hasta 1983, ¿no? La idea es que con esta interpretación también se proponga una perspectiva de cómo plantearnos la historia de México, o no solamente en lo que ha sido la trayectoria de los sexenios priistas y de la narrativa de la historia de bronce y de que supuestamente todo se debe al régimen revolucionario. Y entonces yo creo que si lográramos darle una correcta interpretación a esta historia, que fue una lucha democrática en contra de un autoritarismo que fue bastante excluyente y que fue bastante retrógrado en muchos sentidos, que no permitió el avance del país, pues entonces podríamos lograr darle sentido de pertenencia a las actuales y futuras generaciones panistas en toda esta trayectoria que muchas veces desconocen en el presente porque no se estudia, porque no se reflexiona, porque no tenemos fuentes para poderla ver de manera completa, y por eso es por lo que creo que vale la pena que se haga toda esta reinterpretación para traer todos esos hechos al presente y poder proyectarlos hacia el futuro. Yo he venido sosteniendo ya desde hace algunos años que el México actual es resultado de cuatro procesos históricos. Esto no es para retomar este discurso que tiene el gobierno de López Obrador, que habla o se define a sí mismo con la cuarta transformación. Antes de que aparecieran López Obrador y su discurso, nosotros ya habíamos tenido estos cuatro procesos históricos, que son la independencia, la reforma, la revolución y la transición a la democracia.
Yo creo que en este caso la transición, que es el periodo más reciente, es el que de alguna forma, insisto, que concluye con la elección presidencial de 2018, es tan importante como la independencia, la reforma y la revolución, ¿no? Los héroes de la transición, que fueron los constructores de la democracia, en ese sentido, son tan importantes como los insurgentes, como los liberales y como los revolucionarios. Y tenemos que decir que entre los héroes de la transición hay panistas, pero también hay ciudadanos, hay militantes de la izquierda, hay priistas. De los ciudadanos quizá tenga yo que desglosar, pues sí, a los académicos, a los intelectuales, a los periodistas, a quienes asumieron el mando de los organismos ciudadanos autónomos como el IFE, como los que se crearon durante el gobierno de Fox para la transparencia, el acceso a información y muchos otros. Y finalmente, pues ellos también son protagonistas de esta transición y lo más importante de este proceso histórico es que la transición, quiérase o no reconocer, fue el primer cambio de régimen en la historia de México que se dio sin violencia, donde no hubo vencedores ni vencidos, porque finalmente todos participamos y todos ganamos, ¿no? En la independencia finalmente se luchó en contra de lo que fue los restos del régimen virreinal, o sea, de todo lo que fue el virreinato y era conseguir justamente nuestro surgimiento como país, como nación. La reforma fue aquella lucha entre los liberales y los conservadores, donde los triunfadores fueron los que le dieron forma a la Constitución de 1857 y a todo lo que fue la segunda mitad del siglo XIX en México. Y la revolución fue finalmente primero pues una lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y después fue una lucha entre las propias facciones revolucionarias, donde las triunfantes, sobre todo las de los sonorenses, pues son las que finalmente adquirieron el control del poder. En este caso, el poder de la transición es un poder que es plural, un poder compartido, un poder que no fue predominante como los otros, en donde finalmente los ganadores toman en sus riendas el destino de México, sino que aquí, pues el destino lo fuimos construyendo a través de reformas graduales, a través de creación de nuevas instituciones, a través de muchísimos conflictos y muchísimas discusiones que se dieron en el seno de un país plural. Y bueno, pues esa es la cuestión que hay que rescatar en esta interpretación de lo que es la transición democrática de México. En el caso de lo que es la historia, de la historia del siglo XX y de la historia donde el Partido Acción Nacional ha participado, ahí me gustaría hablar de cuáles serían estas etapas, porque finalmente en los libros de historia, sobre todo los que son para el estudio, pues obviamente en los programas escolares, en lo que es la interpretación general, por ejemplo, en las carreras y facultades, por ejemplo, lo que estudian los periodistas, lo que estudian los historiadores, los politólogos, etcétera, etcétera, muchas veces sintetizan en el México contemporáneo, todo el México de 1940 para acá. Y sin embargo, no estamos situados quizá en lo que ha sido realmente la dinámica del cambio político. A partir de la Revolución Mexicana, lo que tenemos es que hay una primera etapa que fue el maderismo y la Revolución Armada, que es primeramente esta parte donde se desafía a la dictadura porfirista por parte de Francisco I. Madero y que viene finalmente el fraude electoral en la elección de 1910 y luego después la huida del dictador y la nueva elección donde queda como presidente Madero y después viene el cuartelazo de Victoriano Huerta y empieza la guerra civil, fundamentalmente a la caída de Huerta en los años de 1914 y 1915 y que finalmente cuando la facción carrancista de los ejércitos revolucionarios toma el mando y entonces logra pues que se legisle, que se haga la constitución de 1917. Y bueno, esa etapa de alguna forma concluye con el gobierno de Adolfo de la Huerta en 1921. Después de esto viene toda la etapa del caudillismo que tiene que ver finalmente con estos sonorenses que llegaron primero Álvaro Obregón y luego Plutarco Elías Calles, que a la muerte de Calles en 1928 pues viene pues todo este cambio que surge en la creación del Partido Nacional Revolucionario por parte de Calles, que se convierte él en su jefe máximo y luego después es retado inmediatamente
en la elección presidencial de 1929, donde pues el régimen impone mediante el fraude electoral a Pascual Ortiz Rubio sobre Vasconcelos en la elección presidencial. Y después viene todo este control por parte de Calles que dura hasta el momento en el que es de alguna forma expulsado del país por el presidente Cárdenas, quien adquiere ya el poder y que le da la forma final a lo que fue el nacionalismo revolucionario. Esta etapa está aquí en rojo porque es justamente todo el predominio del PRI, que fue, bueno, el PNR, PRM, PRI, que surge y se funda en 1929 y que tiene pues estas etapas que de alguna forma vienen primeramente con el maximato entre 1929 y 1936 y luego después el cardenismo que pues ahora sí que se traslapa un poco, es de 34 a 40, y luego después viene pues el gobierno, dijéramos, moderado del general Ávila Camacho para de alguna forma terminar de pacificar el país en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y luego después ya viene la etapa de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, donde empieza el proceso de modernización y de industrialización, y luego después vienen ya pues las regresiones, la parte muy autoritaria, primero de Adolfo López Mateos, con este giro a la izquierda y a todos los populismos que habían empezado con el propio régimen de Cárdenas, y luego después la mano dura de Díaz Ordaz que reprime, y luego después pasamos a la docena trágica de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, que pues tienen todo este perfil demagógico, populista, estatista, de intervencionismo del Estado y de una enorme corrupción, no solamente en la palabra, sino también en la práctica y en el saqueo de la riqueza. Y después llegamos a lo que fue la transición mexicana que empieza después de la expropiación de la banca de 82, que es el momento donde culmina el nacionalismo revolucionario, de acuerdo a mi interpretación. Y entonces inicia la transición con la elección local de 1983, donde el PAN gana las elecciones en Chihuahua y Durango. También había ganado a finales del 82 la presidencia municipal de San Luis Potosí con el doctor Salvador Nava. Y esa etapa de la transición que viene explicada en la parte de lo que es la historia del PAN, bueno, pues tiene que ver con la insurgencia electoral, después viene con la transición pactada con el gobierno, después viene la alternancia, que es cuando primero el PRI pierde la Cámara de Diputados y después pierde la presidencia de la República, el primer ciclo del PAN como partido en el poder, y después viene ya el derrumbe final de la decadencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y eso llevó a la elección presidencial de 2018. Y yo, como les decía, en estos momentos aún no podemos interpretar cuál es el signo que va a representar el gobierno de López Obrador. Desconocemos si pues acabará siendo una prolongación de la misma transición o será realmente como todo apunta a ser una recesión, pues que puede ser autoritario hasta de corte dictatorial, no sabemos cuál será eso. Lo que sí sabemos es que pues está retomando muchas de las características del nacionalismo revolucionario, está de alguna forma refundando al viejo priismo dentro de lo que es su partido Morena. Y pues ahora sí que con la acumulación de poder que tiene, sobre todo este control a través de los grupos parlamentarios que tiene en las cámaras de diputados y senadores, pues le da margen para que pues impulse reformas que destruyan gradualmente pues el equilibrio de poderes en México y otras cosas que en otro momento les voy a detallar, ¿no? Eh, si hablo yo del nacionalismo revolucionario para explicarlo, me gustaría decir cuáles fueron sus rasgos principales, ¿no? Primeramente, fue el presidencialismo autoritario que consideró primero el sometimiento de los poderes federales, es decir, el legislativo y el judicial, pues siempre se sometieron al ejecutivo. El legislativo, el principal instrumento de sometimiento fue la no reelección de los legisladores y el llevar a que siempre, pues, los que quisieran estar en esos órganos pues tuvieran que ser designados por parte del dedazo del presidente de la República. En el caso del Poder Judicial, igualmente, bueno, pues del Poder Judicial, la Suprema Corte, los ministros pues siempre fueron designados por el presidente de la República en turno. También tenemos la circunstancia de que otro rasgo era el partido oficial y la simbiosis identificada como el PRI gobierno,
En ese sentido, pues era muy claro que el partido político llamado PRI, pues no era un verdadero partido político, era una agencia de colocaciones del Ejecutivo, era un brazo de propaganda y de control, ¿cómo se llama? Que finalmente era la base del corporativismo del que voy a hablar ahorita más adelante. Y entonces, bueno, pues era una fuerza política que no competía por el poder democráticamente, sino que se imponía a través de, pues, el control de la amenaza, del fraude electoral, del uso de recursos públicos indiscriminadamente a favor ¿cómo se llama? Pues ahora sí que de sus proyectos, de todo lo que era el discurso que supuestamente, ¿cómo se llama? Pues hacía que todo dependiera del partido oficial. Aquí en México, finalmente todo supuestamente era el logro del PRI, y era, ¿cómo se llama? Era algo que los votantes tenían que agradecer. Hagan de cuenta como cuando López Obrador le dice actualmente a sus huestes que amor con amor se paga. Bueno, pues hagan de cuenta que el priismo fue el que se inventó eso a través de esta simbiosis del PRI gobierno, ¿no? Y luego había todo este corporativismo y control social por parte de los sectores del PRI, en el cual pues prácticamente pues los sectores de mayores dimensiones de la sociedad mexicana pues de alguna forma eran obligados a formar parte del PRI, así que los obreros que tenían pues algún empleo pues ya estaban contratados a través de la CTM, los ejidatarios y algunos pequeños propietarios y organizaciones de ganaderos a través de la CNC pues estaban en el PRI, los que eran los pequeños comerciantes y habitantes de las zonas urbanas eran de la CNOP, y entonces realmente pues eran muy pocos los ciudadanos que quedaban fuera de estos márgenes de control, ¿no? En algún tiempo incluso hasta los militares tenían un sector militar dentro del PRI, ese desapareció cuando vino la reforma del partido en 1946. Pero lo más importante es que, pues, solamente los grandes empresarios, que esos tenían otro tipo de vínculos con el priismo a través de, pues ahora sí que actuar como grupos de presión, y entonces, en realidad, los ciudadanos independientes a este esquema corporativo y clientelar, pues eran muy, muy pocos, ¿no? Y ahí era donde el PAN tenía que buscar quiénes eran pues ahora sí que sus militantes y sus candidatos, ¿no? Luego, en México también era muy importante toda esta práctica del patrimonialismo, de la discrecionalidad y la corrupción como criterios de gestión, ¿no? El patrimonialismo es esta visión en donde pues todo lo que está, dijéramos, los recursos humanos, materiales, financieros, que tiene el gobierno, pues estaban o eran administrados como patrimonio de los priistas que estaban al frente de esas responsabilidades, así se manejaban, y sobre todo mientras más bajo era mientras más cercano era el orden de gobierno, es decir, en los municipios donde había caciques o en los ejidos donde había caciques, bueno, pues ese control patrimonial era muchísimo más fuerte. La discrecionalidad es que, bueno, pues una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es que hacen lo que quieren, lo que les conviene de una manera pues no solamente pragmática, sino que muchas veces eran ilegal. Y bueno, la corrupción que este régimen del PRI, pues como siempre hemos dicho en el PAN, pues es un régimen corrupto y corruptor que pues obviamente prioriza el beneficio sobre el bien común, ¿no? El beneficio particular de quienes lo gobiernan, ¿no? Y otra cosa era, pues, esta noción de que el PRI era el representante de la nación, la historia y los héroes y que tenía los colores de la bandera como distintivo electoral. Esto fue lo que fundamentalmente lo empezó a plantear el general Calles, pero el general Cárdenas, el presidente Cárdenas fue el que de alguna forma concreta todo este modelo que como les dije en algún curso previo, pues tiene que ver con las influencias que recibió de los partidos de masas de Europa, de la Europa de entreguerras, que era pues el modelo fascista, el modelo falangista, el modelo comunista y el modelo nazi, ¿no? Que bueno, pues ahí estaban los priistas que fueron como delegados a los congresos de los partidos fascistas y del Congreso de Nuremberg, por lo menos eso es lo que está documentado históricamente, ¿no? Y finalmente, el nacionalismo revolucionario, pues también siempre estaba fundamentado en un discurso ideológico que era ambiguo, que era desarticulado, populista, pendular, es decir, la ideología de la Revolución Mexicana supuestamente pues daba margen para que los priistas en un sexenio fueran de izquierda y otro sexenio fueran de derecha, que
hubiera muchísima demagogia, paternalismo, o hubiera un discurso que era ininteligible, que era bastante ramplón, bastante carente de contenido, que hablaba y hablaba, pero no decía nada, que estaba muy alejado de la realidad, ¿no? Que sobre todo en los tiempos de las crisis recurrentes en el finales del siglo pasado, pues era muy claro que cuando el gobierno decía que no iban a subir los precios era lo primero que pasaba, y cuando decían que no iba a haber devaluación se devaluaba el peso, y cuando decían que las cosas iban bien, iban mal. Entonces, bueno, todo esto era parte de lo que nosotros sabíamos que era el componente de que cuando el gobierno decía algo, lo importante no era tomarlo literal, sino que interpretar lo que realmente estaba detrás de la intención de estos discursos hechos para consumo totalmente doméstico y que pues obviamente eran dirigidos a las bases a las que tenían controladas pues para poderlas seguir manipulando políticamente. La transición mexicana fue muy diferente. En la transición mexicana lo que empezó a pasar fue que se buscó, en síntesis, ir desmontando y desmantelando lo que era el nacionalismo revolucionario, lo que se había comentado antes del presidencialismo que sometía a los poderes y que sometía a la federación y que sometía a la sociedad misma. Entonces era la construcción de la democracia como un régimen político y una cultura de participación ciudadana. Construir la democracia implicaba, por ejemplo, pues empezar a generar un equilibrio entre poderes, o sea, que la división fuera real, que justamente el Ejecutivo se ajustara a las facultades que la Constitución señalaba, igualmente el Legislativo, igualmente la Corte como el órgano de control constitucional, que hubiera pesos y contrapesos, sobre todo bajo, dirigidos por los ciudadanos en los organismos públicos autónomos, que se buscaba, por ejemplo, que hubiera una apertura comercial, una mayor participación política simultáneamente, porque bueno, a pesar de que los priistas al principio, sobre todo en el sexenio de Carlos Salinas, querían que hubiera una modernización económica sin modernización política. Bueno, pues la verdad es que durante la transición avanzamos en todos los rubros, ¿no? Otra cosa fue redimensionar al Estado y al gobierno y abrir la economía del país. Esto fue algo que pues era una tendencia mundial, pero que bueno, aquí en México pues obviamente se dio de una manera pues bastante fuerte. El Estado, al final de lo que fue el nacionalismo revolucionario con López Portillo, cuando expropia a los bancos, tenía el 80% de la economía nacional controlada por el gobierno, lo cual era una barbaridad. O sea, prácticamente era una economía casi centralmente planificada, además por gente bastante incapaz para planificar nada. Y entonces, pues durante todo lo que fue la transición, la economía pues volvió a ser una economía de empresa. Lo malo es que pues muchas de las de empresas públicas más importantes que estaban sustentadas en las concesiones públicas, pues se le entregaban a unos cuantos empresarios que se volvieron inmensamente ricos y no fue un beneficio para toda la sociedad mexicana, ¿no? O sea, no se pensó en un esquema de cómo distribuir esa renta y esa riqueza de bienes nacionales para que hubiera mecanismos para que muchísimas más personas pudieran participar del capital, de las ganancias, de los rendimientos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hubo algunas experiencias que fueron importantes en ese momento, por ejemplo, la reforma al régimen de pensiones que abrió las Afores y todo aquello, bueno, eso es una parte de algo que fue limitado, pero iba en el sentido correcto, pero hubo otras que fueron así también bajo los criterios de la economía de cuates, que pues si había gente leal al gobierno a quien dejarle las empresas, pues entonces ahí era donde venía todas estas privatizaciones que se dieron solamente, insisto, para unos cuantos, ¿no? Luego también otro aspecto de la transición fue buscar estas pautas de convivencia que fueran acordes a las tendencias de la mundialización y el desarrollo tecnológico, algo que es muy importante. Mm. Y también la idea era pues liberar al ciudadano de las ataduras del corporativismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, fue muy importante las reformas, por ejemplo, al artículo 27, cuando se terminó definitivamente la cuestión del reparto agrario y se permitió que las asambleas ejidales pudieran determinar cambiar su régimen de propiedad colectiva a un régimen de propiedad privada,
en donde se pudieran generar asociaciones y sociedades para que eventualmente pues ya pudieran ser sujetas de inversión y de crédito y no quedar siempre en la pobreza de estar sometidas solamente a los programas que estaban diseñados por el gobierno para cultivar, ¿no? O por ejemplo, la eliminación de la cláusula de exclusión, que era fundamental porque esto era la forma en la que el PRI obligaba a que los que tenían un empleo automáticamente quedaran afiliados al partido, la inmensa mayoría de las veces, no solo en contra de su voluntad, sino hasta con desconocimiento total, ¿no? Porque finalmente, pues en el momento en el que tú entrabas y formabas parte de un sindicato, pues ya de facto eras priista, pero eso pues nunca te lo decían, ¿no? Luego después también fue muy importante la reforma y la modernización del Estado y de las instituciones del país. En este sentido, la modernización pues tuvo que ver con el redimensionamiento y el planteamiento de de nuevas funciones, por ejemplo, todas las que tenían que ver con los temas ambientales, ecológicos, con todo lo que fue plantear que la Secretaría de lo que antes era las secretarías de programación y presupuesto se conviertan en, y que estaban desde una visión del Estado queriendo dirigir la economía, fuera una Secretaría de Economía que estuviera planteando una política de, pues ahora sí que fuera o que tuviera un carácter promotor de la competitividad, de la productividad, del desarrollo empresarial, de favorecer el comercio de México con otros países, etcétera, etcétera. Y luego también fue muy importante lo que pasó, sobre todo cuando ganó el PAN la elección del año 2000, que empezó a ver toda esta política de diálogo, de respeto a las libertades y de responsabilidad gubernamental que nunca pasó en los tiempos del priismo, del nacionalismo revolucionario, pues el diálogo fue muy limitado. O sea, sí, a ver, si hay en la cronología reuniones que tuvo, por ejemplo, el presidente nacional del PAN con el presidente de la República, o hubo diálogo entre los grupos parlamentarios o las diputaciones en la Cámara de Diputados y la mayoría del PRI antes de que hubiera espacios más grandes de participación de la oposición en estas cámaras. Las libertades, de alguna forma, se respetan sobre todo la libertad de expresión y lo que era el periodismo que se abrió a partir del año 2000, que bueno, hasta Fox se quejaba de que los periodistas lo atacaban, pero finalmente pues el tema es que el PAN pues no utilizó los mecanismos de control de los medios que hasta el régimen de Cedillo incluso estuvieron muy claramente expresados, sobre todo en la campaña, ¿no? Y también se avanzó mucho en los temas de responsabilidad gubernamental, o sea que no solamente se empezó a ejercer el poder, como les comentaba antes, así, pues a veces de manera hasta discrecional, sino que acá, pues había todos los mecanismos de auditoría, de fiscalización, de control. Hubo una preponderancia muy importante de la labor de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación y también por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que impulsó todo lo que eran los mecanismos de transparencia y todo aquello que se empezaron a convertir ya finalmente con las últimas reformas del 2013 en sujetos obligados de dar a conocer la información de manera pública. Entonces, pues todo esto impulsó finalmente estos cambios que la transición sí nos dio un México muy, muy diferente al que había en los tiempos del nacionalismo revolucionario. Entonces, para ir haciendo una recapitulación de cuáles eran los hechos históricos que hay que ver antes de la fundación del PAN, voy a marcar aquí en, 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 en azul los que tienen que ver directamente con lo que son los orígenes del PAN, que ya saben que tengo otro curso que hablo de las raíces históricas del PAN donde explico esta parte. Tenemos, por ejemplo, el maderismo entre 1909 y 1913, que ahí hay un núcleo muy importante de fundadores del PAN que participaron directamente en el maderismo. Después viene el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, viene la decena trágica de la usurpación en 1913, se derroca a Victoriano Huerta en 1914 y se promulga la Constitución del 17. Estos dos espacios con una guerra civil que fue pues sumamente costosa y dolorosa. Después, más adelante, el régimen de Plutarco Elías Calles, cuando se convierte en presidente después del general Obregón, inicia lo que fue la persecución religiosa que dio lugar a la rebelión cristera.
y muchos de los combatientes que sobrevivieron a esa lucha armada, los que no fueron masacrados, eh, pues sobre todo en la Segunda Cristiada, después de los arreglos que se hicieron entre la Iglesia y el gobierno federal de México, pues muchos de ellos llegaron también como fundadores del PAN en 1939. Viene el asesinato del general Obregón en medio de esta guerra cristera. En 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, el partido oficial, y viene la oposición del vasconcelismo. También ahí hubo muchísimos panistas que fueron, pues ahora sí que colaboradores de la campaña de José Vasconcelos, empezando por Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN. Y bueno, pues todo esto fue muy importante. Después viene el conflicto estudiantil, que de alguna forma también empezó en 1929 cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía Parcial de la Universidad Nacional, pero que tuvo que ver con toda esta intención de impulsar en México la educación socialista, de evitar que hubiera una libertad de cátedra, que se enseñaran todas las materias y todas las corrientes, las ideas filosóficas, que se buscara una educación única, que era, por ejemplo, el plan de Vicente Lobarro Toledano, y que ese coincidía también con las ideas originales de Plutarco Elías Calles. Y bueno, pues de este conflicto estudiantil que tuvo que ver sobre todo con la parte de la rectoría de Manuel Gómez Morín en la UNAM entre 1933 y 1934, bueno, pues viene toda esta, toda esta cantidad de gente que pues lo reconoce en ese tiempo, y también se incorpora al PAN en 1939. Otros hechos importantes en estas etapas es el plan sexenal ¿cómo se llama?, de Lázaro Cárdenas, que lo presenta antes de ser presidente de la República. De hecho, era candidato presidencial del PNR cuando lanza esta idea de hacer el plan sexenal, a imagen y semejanza de los planes quinquenales que se hacían en la Unión Soviética, ya en el régimen comunista de Lenin, y ya en los tiempos de Stalin, cuando empezó esto. Y luego después viene el exilio de Plutarco Elías Calles, cuando se rompe el maximato en 1936. Viene todo el tema de la reforma agraria y el Código Agrario de 1937, que es cuando empiezan las expropiaciones de las haciendas y de los ranchos particulares, y que bueno, pues muchos de esos expropiados también pues se incorporaron al PAN como fundadores en 1939. Viene después el tema de la expropiación petrolera, que pues es un acto que pues hay un gran apoyo de la población de México a lo que fue la expropiación, independientemente de otras consideraciones. Después tenemos que viene ya en la etapa del nacionalismo revolucionario todo caudillismo y maximato que se da pues, en esta época, el sexenio cardenista, que es el que en términos históricos define cuál fue primero, cuál fue la narrativa, la historia, el discurso del nacionalismo revolucionario. Ahí es donde se sientan todas las ideas de lo que era la visión de la historia, de la independencia, de la reforma, y cómo el PRI retomaba, bueno, el bloque revolucionario retomaba o era el heredero de esas gestas, además de que, bueno, es el establecimiento de todo el modelo corporativo clientelar a través del Partido Oficial para el Control de la Sociedad Mexicana. Viene toda este discurso para estar generando o viendo como enemigos pues a los ricos, a los banqueros, a los empresarios, a los que se les decía clases privilegiadas. Y cuando surgen los movimientos de oposición como el sinarquismo y el PAN, pues entonces se habla de esta idea de que había grupos reaccionarios, contrarrevolucionarios que querían, pues obviamente derrocar esto, ¿no? Y después viene el tema de la reforma política del 46, esa que se hace, es una iniciativa que manda en las postrimerías de su sexenio el presidente Manuel Ávila Camacho, y en ese caso es la ley que establece o que plantea primero la colocación del PAN como el primer partido en la boleta. Fue el primer partido que se organizó conforme a esa ley. Fue la que estableció cuáles eran las reglas para la elección de Miguel Alemán como presidente de la República en el 46. Es el que estableció, dijéramos, la parte clásica de todo el control electoral que duró hasta 1963.
Y bueno, pues era justamente la época en la que pues el PRI se convirtió en la gran aplanadora política que obviamente pues a través del fraude de la imposición pues ganaba todas las elecciones y prácticamente no tenía oposición, porque pues todos los puestos de elección eran de mayoría, entonces el PRI pues era el que tenía la manera de generar mayorías en todos los espacios y por eso ganó pues todas las diputaciones, todas las senadurías, bueno, casi todas las diputaciones, todas las senadurías, todas las gubernaturas, prácticamente todas las presidencias municipales, eran todas las elecciones presidenciales. Entonces, bueno, pues así fue como se constituyó con esa reforma política del 46. Y luego después hay una etapa importante, que es todo lo que es el desarrollo estabilizador que viene después de una devaluación del peso que se dio en 1954 con una crisis económica y una inflación bastante fuertes. En 1955 fue cuando se establece este tipo de cambio, esta paridad de 12.50 pesos por dólar, que duró hasta 1976, pero prácticamente lo que fue el desarrollo estabilizador es de 55 a 70, porque en el 70, cuando llega el presidente Echeverría, pues empieza nuevamente el estatismo y empieza la demagogia y empieza la economía que era controlada desde Los Pinos, que ahorita lo voy a explicar, la parte que está aquí más adelante marcada. Hubo muchísima represión y fraudes o sea, la etapa en donde el PRI se convirtió en un partido que sí empezó a parecer una dictadura. Este, no solamente fue ya el autoritarismo violento de pues gente que estaba utilizando el poder para amenazar y para controlar, sino que ya en 1958, cuando llega Adolfo López Mateos, hay una represión primeramente a grupos que eran pues ahora sí que parte del propio prismo corporativo, que eran pues los ferrocarrileros, los maestros, los médicos que hicieron protestas y que fueron reprimidos. Después vino, en el caso de la parte electoral, los fraudes electorales. Primero, la propia elección de 1958 que el PAN participa y que siendo un partido que en ese momento le importaba más la congruencia que tener el poder, al declarar que la elección, ¿cómo se llama?, del 58 fue fraudulenta, la elección de López Mateos, entonces, no aceptó las diputaciones. Él se le había reconocido el triunfo en 6 distritos electorales y no los acepta. Y bueno, pues viene toda este quiebre de lo que fue la parte de un gobierno que después en 1959, el año siguiente, hace un fraude electoral terrible en el estado de Baja California, donde hay una represión, una persecución, el encarcelamiento de varios centenares de panistas y la huida hacia San Diego y hacia Caléxico de muchos que se fueron huyendo para no ser detenidos por el gobernador Braulio Maldonado. Y luego después, en 1961, fue el fraude contra de Salvador Nava Martínez en la elección de gobernador de San Luis Potosí. Y bueno, pues todo esto, toda esta parte, culmina con la reforma política del 63, que esa es un punto importante para el PAN, porque en esos años, a pesar de la actitud extremista de López Mateos, el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente de la Comisión Federal Electoral, empieza a establecer una relación de diálogo y de alguna cercanía y de alguna apertura con el presidente del PAN, bueno, con el representante del PAN primero en la comisión, Adolfo Cris Ibarrola, y que en 1962 se convirtió en presidente del partido. Y entonces se acuerda la reforma política que abre por primera vez la Cámara de Diputados a un sistema de representación no proporcional, pero sí lo que son los diputados de partido, que pues pone un tope de veinte diputados para un partido de oposición, dependiendo de qué porcentaje de votos alcanzara, y donde el PAN, bueno, pues empezó a tener ya lo que eran las diputaciones propiamente a partir de 1964, que siempre tuvo 20 diputados hasta 73 a 76, que tuvo 25, después de 76 a 79 tuvo otra vez 20, antes de que llegara la reforma política del 77. Pero esta del 63, bueno, fue una que tuvo que ver mucho Adolfo Crisdip en la relación con Díaz Ordaz, y que pues abre un tiempo de apertura que dura el primer trienio de 64 a 67, cuando el propio Crisdip se convierte siendo presidente del partido, en el coordinador de la Diputación del PAN.
y que pues había también, estaba Vicente Lombardo Toledano como coordinador de la diputación también del PPS, que llega también en ese tiempo con 10 diputados, y pues el control que tenía pues la mayoría del PRI a través de Alfonso Martínez Domínguez, que era el coordinador de la mayoría. Y bueno, pues se dan reformas que no se habían dado. O sea, es la primera vez que se empiezan a aceptar algunas iniciativas de ley del PAN y que se convierten ¿cómo se llama? En parte de la legislación, que fueron muy importantes, particularmente la que presentó la diputada Florentina Villalobos, que fue la primera diputada federal del PAN, que abrió el ejercicio del notariado para las mujeres, que no se les permitía ser notarias hasta antes de 1965, el tema de convertir al Mar de Cortés en mar patrimonial de México, que presentó el PAN y que después la decretó el presidente de la República. Y todo eso fue bien hasta 1967, cuando hay una regresión autoritaria, ¿no? Primero porque en 67 hay dos elecciones que son importantes, porque el PAN gana las dos primeras capitales estatales que ganó en su historia, ¿no? Lo que fue Hermosillo, Sonora, con Jorge Valdés Muñoz, y en Mérida, Yucatán, con Víctor Manuel Correa Rachó. Y también hubo, pues ahora sí que un gran revuelo con la elección local de Sonora, porque el PAN ganó 7 de los 60, de los 60 58 municipios que eran en aquel tiempo. Y lo más importante es que, pues el priismo, antes del cómputo, ya habían declarado gobernador electo al candidato a Francisco Félix, ¿no? O sea, o sea, en un fraude electoral bastante burdo. Y entonces ya viene al final del sexenio de Díaz Ordaz, pues el tema de que el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, primero hace que se pierda el diálogo y se rompe la relación con el PAN, con Díaz Ordaz. Después viene los temas de 68, que fueron el fraude electoral en Baja California, donde el PAN había ganado las presidencias municipales de Tijuana y Mexicali y la mayoría del Congreso, y el PRI anuló las elecciones para que el PAN no tuviera mayoría en el Congreso del Estado, que fue un golpe de Estado. Después viene la represión al movimiento estudiantil en la noche de Tlatelolco de 1968, y después en el 69 hay un fraude electoral muy grave en Yucatán, donde el presidente municipal de Mérida, Correa Rachó, se postula como candidato a gobernador, y bueno, pues hay toda una golpiza y una persecución a los panistas para imponer como gobernador del PRI a Carlos Loret de Mola. Está ya aquí, ya he reseñado la matanza del 68. Después viene todo lo que fue el estatismo y el endeudamiento de lo que popularmente se conoció como la docena trágica del 1970 al 82, los gobiernos de Echeverría y López Portillo, que generaron una enorme crisis económica, pero donde también se da una crisis de legitimidad en 1976, porque el PAN no lanza candidato presidencial por conflictos internos, y entonces esta crisis de legitimidad en lo político y la crisis económica de 1976, con la devaluación del peso, que se fue de los 12.50 que valía desde 1955 hasta más de 20 pesos, que fue una cosa, pues obviamente una pérdida de valor brutal de lo que era pues el valor del patrimonio de las familias mexicanas, precipitaron que hubiera la reforma política de 1977, donde se habló de construir un régimen pluripartidista y de construir el mecanismo de los diputados de representación proporcional o plurinominales, en donde se aceptaron a nuevos partidos políticos que nunca habían participado, como el Partido Comunista y otros partidos de izquierda, y el partido sinarquista de la Unión Nacional Sinarquista, que era el Partido Demócrata Mexicano, el PDM. Y bueno, después de que ya se dio en 1979 esa elección, bueno, viene la crisis económica de 81-82, toda la caída de la bonanza petrolera de López Portillo, la expropiación de la banca, que marcan de alguna forma el fin de la etapa histórica del nacionalismo revolucionario, que había empezado pues desde 1921, pero que propiamente cuando Calles en 1929 funda el Partido Nacional Revolucionario, que en el 46 se convirtió en el PRI. Bueno, pues entonces ahí es donde
tenemos todo este ciclo del nacionalismo, ¿no? Ahora, en el caso de la transición, aquí podemos ver pues todo lo que son los puntos que son importantes, por ejemplo, para la historia del PAN y los problemas que tienen que ver hasta lo que fue el año 2018, ¿no? Primero fue la expropiación bancaria, que ya los había dicho. Eso generó una crisis que fue muy terrible porque todo lo que fue la década entre 80 y 90 fue una década perdida en términos de crecimiento económico cero, en términos de que el país estaba muy endeudado y tenía muchísimos problemas de inflación. El gobierno de López Portillo, antes de salir en 1982, como ya no tenía ningún tipo de liquidez y estaba quebrado, etcétera, etcétera, tuvo que firmar unos compromisos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para recibir dinero fresco a cambio de privatizar todo ese 80% que les decía que controlaba la economía. Entonces, los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, pues entonces tomaron una política de privatizaciones que fue causada y originada por esa crisis que generaron López Portillo sobre todo, y que, pues, sin embargo, en lo que es la narrativa de la historia de la izquierda, pues supuestamente, ¿cómo se llama? Ahí es donde empieza supuestamente lo que ellos le llaman el modelo neoliberal, ¿no? En 1983-88 vino la insurgencia electoral, aquí está mal escrito, que fue justamente el hecho de que muchísimos ciudadanos se empezaron a acercar al PAN, particularmente en los estados del norte y en las grandes ciudades, para enfrentar electoralmente al PRI. Viene el fraude electoral de 1988, perpetrado por Manuel Bartlett, que fue contrario a lo que hacía el gobierno de la Madrid de estar saneando la economía. Bartlett, desde la Secretaría de Gobernación, seguía manejándose como si fuera un autoritario del pasado y en muchos casos pues, como enemigo de la democracia, y que organizó, por ejemplo, todos los mecanismos de fraude electoral, no solo en el 88, sino en todas las elecciones de ese sexenio, teniendo a los grandes mapaches electorales que eran los que pues embarazaban urnas y alteraban cómputos y se robaban las elecciones por todo el tiempo, ¿no? Después de este capítulo del 88 hay el diálogo que se estableció entre el PRI y el PAN, que fue muy importante porque se dio lugar a lo que fue la reforma política de 1989. 89-90, que ahí es donde se generan las principales, dijéramos, instituciones que dieron pie a la democracia mexicana, que fue la creación del Instituto Federal Electoral, la emisión de la credencial de elector con fotografía del ciudadano y la creación del Tribunal Electoral. Y bueno, pues todo eso fue un tiempo en el que el PRI y el PAN pues estuvieron dialogando y hubo muchísimas más reformas, hubo reformas constitucionales en el sexenio de Carlos Salinas que tenían que ver no solamente con los temas de la economía, con reformar el artículo 27 y el 28 constitucionales para replantear el papel del Estado en la economía y para ver el tema de la propiedad ejidal y de la propiedad de los bienes propiedad de la nación, sino que también hubo otras reformas fundamentales que tuvieron que ver con el hecho de que se reconoció la personalidad jurídica de las iglesias, con el hecho de que pues, se cerraron otros problemas históricos en términos de los derechos humanos, en términos de la reforma al artículo tercero, que de alguna forma cerró momentáneamente la época del monopolio educativo del Estado en la educación pública. Después vino la reforma política de 1996 que propuso el presidente Cedillo, que él la planteó como la reforma electoral definitiva, pero que fue la primera en la que ya hubo un consenso donde también participó la izquierda, el PRD, y bueno, pues esta reforma fue la que ciudadanizó los órganos electorales. Entonces, con esta reforma formalmente concluyó el control del gobierno, el gobierno revolucionario, sobre lo que son los organismos electorales, lo cual dio paso a la alternancia. Primero en 97 con el gobierno dividido, que fue el hecho de que el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 y que después el PAN no la tuvo en sus 12 años de gobierno y que Peña Nieto prácticamente tampoco la tuvo. Vino la alternancia en el 2000, que bueno, que fue el fin de la hegemonía del PRI. De alguna forma es cuando el priismo no se, ya pierde el poder que históricamente había mantenido desde 1929.
Y después vienen los problemas de la transición, que por eso los pongo en rojo, que son las reformas incompletas, es decir, estas cosas que nunca se podían concretar en plenitud, el hecho de abrir sectores de la economía como el sector energético, como el sector de telecomunicaciones, como los temas del desarrollo agropecuario, el comercio, etcétera, etcétera. O sea, el PRI lamentablemente tuvo una actitud a veces muy mezquina para poder impulsar algunas reformas, porque pues teniendo mayoría y sobre todo aliándose ahí sí con la izquierda, pues detuvo reformas fiscales, detuvo reformas energéticas, limitó los recursos con los que se contaba para poder hacer obras de infraestructura. Ellos pensaban que si lograban que el PAN no tuviera un buen desempeño, ellos podrían regresar al poder y por eso no lo hicieron. Hubo otras reformas que fueron incompletas, por ejemplo, la reforma política del Distrito Federal, las reformas, por ejemplo, a los sistemas de salud, al sistema educativo, que de hecho al PAN nunca se le aceptaron, solamente al final del tema del Pacto por México se aceptó, la reforma laboral, que fue la última que Felipe Calderón puso como una iniciativa preferente. Entonces, todas estas cosas fueron muy importantes de decirlo, de que finalmente el país avanzó, pero no avanzó a la velocidad ni con la claridad que se podría o como se planteó por parte de las iniciativas que impulsó el PAN, porque finalmente el PRI las detuvo. Y luego después tenemos que en la elección de 2006 López Obrador emerge como el gran cuestionador y desprestigiante de la democracia, alegando que le cometieron un fraude que pues no fue cierto y que pues obviamente fue una elección que fue muy cerrada, pero que pues fue limpia. O sea, yo les puedo decir que en la parte que a mí me tocó del recuento en el distrito 24 de Coyoacán, bueno, pues ahí, pues revisamos más o menos 250,000 votos y lo que aparecieron fue 100 votos que no se le habían contabilizado bien a Calderón, o sea, pero la elección, pues ahí estaba totalmente clara, pero López Obrador y los suyos se dedicaron a desprestigiar y dijeron que fue un fraude, y hubo algunos académicos que cayeron en el garlito, por ejemplo, José Antonio Crespo, que según él hizo una revisión de las boletas y demostró que supuestamente sí había habido fraude, pero pues en realidad todo estudio serio, pues habla de que no, o sea, incluso gente cercana, ¿cómo se llama? Carlos Tello Díaz, en su libro, pues explica que López Obrador primero había reconocido su derrota y después, pues empezó a tener un discurso contrario, ¿no? Y bueno, entonces eso precipitó que el sexenio de Calderón fue muy cuestionado, no solamente por ese origen, sino porque después, cuando decide enfrentar el crimen organizado, empiezan los cuestionamientos por el lado del PRI, que decía que la estrategia para combatir la inseguridad era equivocada. Y el PRD decía que a través de López que, pues, que era la guerra de Calderón, y así la prensa más radical de la izquierda pues decía lo mismo, y todo eso llevó a lo que fue el regreso del PRI en el 2012 y luego después el Pacto por México. Es importante decirlo en los términos de que pues aquí se aprobaron las reformas que originalmente había propuesto el PAN en el año 2000 a 2012. La única diferencia fue que en este momento el PRI sí las aprobó porque estaba en el poder. El voto del PAN era el mismo siempre, pero el PRI fue el que cambió porque, pues, para apuntalar a Peña Nieto. Y entonces ahí se hicieron las reformas ya tardías, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma en los sistemas de contabilidad gubernamental, lo que fue todo lo que era la reforma fintech para las nuevas, instrumentos financieros que están empezando a desarrollarse en México a través de cuentas, ahora sí que de inversión, de ahorro y de crédito que no son bancarias. Entonces, todo esto, pues finalmente, pues tuvo esta parte que insisto que se hizo tardíamente cuando se hace la reforma energética. Por ejemplo, fue hasta 2016 cuando empezaron a repartirse las poligonales y luego llega en 2018 López Obrador a empezar a querer frenar toda esa reforma y a echarla para atrás, igual que la reforma educativa, que solamente tuvo 5 años y no se pudo arraigar en el caso de elevar la calidad del magisterio, porque hacia 2018 se genera todo este hartazgo a la alternancia, que fue todo el desprestigio a la democracia, el desprestigio a la corrupción del PRI, a lo que se llamó la ineficiencia y la falta de determinación del PAN, y que lamentablemente pues llevó a que se era una alternancia con un gobierno que evidentemente que es opuesto y contrario a todas las políticas y las decisiones que se tomaron durante la transición. Eh,
Ahora voy a hablarles de lo que son las raíces históricas del PAN, los hechos históricos que tienen que ver con esto rápidamente para que quede claro esta interpretación de la historia, ¿no? El PAN es hijo del maderismo de 1909 a 1913, es hijo de la persecución religiosa de las dos cristiadas, de la 26-29, que fue la lucha armada, y la de 31-37, que fue la persecución soterrada y que bueno, que hizo que muchos católicos formaran grupos a lo mejor no públicos, semisecretos, como las legiones y como la base, etcétera, etcétera, y como el sinarquismo. La campaña vasconcelista de 29, la lucha por la libertad de cátedra y el rechazo a la educación socialista, y la coyuntura cardenista, ¿no? De hecho, hay un libro muy importante que se publicó sobre los documentos fundacionales del PAN, donde en el ensayo inicial, Alonso Lujambio y Fernando Rodríguez Doval hablan de que estos cinco hechos de alguna forma marcan lo que le permitió a Gómez Morín, primero, ir generando la idea de un partido político, que la empezó a hacer con su ensayo de 1915, que escribió en el año de 1926. En la campaña vasconcelista, cuando le propone a Vasconcelos que se formara un partido político que no cuaja en ese año, y luego después, lo que ya finalmente lo llevó a la constitución del PAN en 1939. Esa parte de la idea fue muy importante, pero Lujambio y Rodríguez Doval hablan también del liderazgo que tuvo Gómez Morín, que se dio fundamentalmente cuando fue rector de la UNAM en 1933-34, que fue lo más importante para que Gómez Morín se proyectara como un líder confiable que tenía mucha ascendencia y muchas relaciones con personajes de la vida pública de México, no solo del terreno académico, sino también del terreno económico y cívico, y que finalmente llevó al tercer ingrediente que señalan Lujambio y Rodríguez Oval, que es la coyuntura, que fue el sexenio cardenista, con todo lo que muchos mexicanos percibieron como excesos y como amenazas a las libertades, toda esta idea de la política socialista, particularmente en la educación y la expropiación económica. Pues eso fue finalmente el último impulso de los tres que hicieron que Gómez Morín lograra fundar al PAN en 1939, ¿no? Es decir, la idea que empezó sobre todo con el tema vasconcelista, el liderazgo que fue en la UNAM y la coyuntura que fue el cardenismo. Entonces, como etapas históricas del PAN, hay lo que yo considero la etapa de la fundación, es decir, todo el proceso de integración del partido en 39, y luego después todo lo que fue una larguísima era de 42 años como partido de oposición entre la elección presidencial de 40 y del 82, que fue, recordemos que la elección del 82 fue antes de la expropiación bancaria. Entonces, eh, desde pues esa candidatura no oficial ¿cómo se llama?, el general Almazán en 40 hasta la de Pablo Emilio Madero, pues el PAN realmente dio una competencia que fue importante y trascendente, pero también fue simbólica y testimonial en muchos sentidos, porque no le disputó el poder al PRI. Ya en la transición de 83 a 2000, las elecciones fueron competitivas y los candidatos del PAN fueron candidatos que efectivamente desafiaban el control político del sistema, lo cual fue con Manuel Cloutier, con Diego Fernández de Ceballos y sobre todo el triunfo de Fox en el año 2000, ¿no? Y luego, bueno, en esa transición ya les expliqué un poco todos los cambios que pasaron, es decir, lo que fue la insurgencia electoral y luego la parte del diálogo con el gobierno y la propia alternancia que empieza con la elección de 97, ¿no? Después viene el primer ciclo del PAN en el gobierno de 2000 a 2012, y luego después viene el partido que está en una competencia de 2013 a la fecha, en donde, bueno, pues es un partido que tiene, pues ahora sí que muchas contradicciones en la manera en que se plantea su acción política, porque por un lado, pues quiere mantener diálogos con los otros partidos, pero por otro lado tiene que competir solo, surgen nuevos competidores. En la actualidad, por ejemplo, el diálogo con el gobierno está totalmente roto, o sea, con López Obrador no habla ningún partido más que los suyos. Entonces, pues entonces esa posibilidad está cerrada.
y mientras el PAN no tenga una fuerza electoral y tenga una mayor presencia en las cámaras, bueno, pues evidentemente la cerrazón del gobierno actual de Morena va a mantenerse. Y bueno, pues esas son de alguna forma esas etapas históricas que les puedo decir, ¿no? En el caso del PAN ha habido muchas decisiones políticas que han sido importantes, por ejemplo, el hecho de haberse fundado como un partido de ciudadanos y de doctrina política humanista. Eso fue una decisión muy importante. No fue como el PRI, que era un partido que ni siquiera era partido porque era una organización que era desde el poder para administrar el poder. En 1939 el PAN debatió la participación en la elección de 1940 y eso de alguna forma le dio un rasgo muy importante a la identidad a la identidad panista, o sea, el hecho de que el panismo es una forma de política democrática, deliberativa, abierta, que cuestiona y que critica, es crítica del poder, tanto del poder propio como del poder ajeno. Luego en 1946 propone una candidatura externa y una campaña de unidad nacional. En el 52 postula su primer candidato presidencial. En el 58 denuncia el fraude y no acepta triunfos reconocidos, como que ya se los había comentado. Después en el 59 al 62 hay una deliberación interna como esa de la fundación, en donde pues algunos trataron de que se convirtiera en democracia cristiana y bueno, fue algo que no se hizo y por lo tanto se estableció la separación en el 63 del deslinde de los ámbitos de la religión y la política. También en el 63 fue esto que les había anunciado, o les había comentado de Crislip con Díaz Ordaz, se estableció una relación de diálogo con el régimen por primera vez. Después, entre el 63 y el 72, hay una institucionalización de la democracia interna que siempre hubo en el partido a través de las convenciones que postulaban candidatos o que deliberaban las plataformas y los proyectos, etcétera, etcétera. Pero ya entre 63 y 72 se empiezan a formar como que grupos internos que dan una lucha democrática al interior del partido, ¿no? Entre el 69 y el 78 se debaten las posturas de la participación y la abstención, incluso llegando a lo que les había comentado de la crisis del 76, de que no se postula un candidato presidencial y que se critica también la reforma política del 77 y el rasgo más importante es que no se acepta el financiamiento público. O sea, en 77 los nuevos partidos que entraron empezaban a recibir, pues ahora sí que recursos públicos para poder sobrevivir y el PAN, para poder salvaguardar su independencia y su autonomía del poder, pues no aceptaba el financiamiento y siguió recurriendo a las históricas aportaciones de sus grupos parlamentarios, de sus diputados, que les daban la tercera parte de su sueldo para financiar el partido, o que se hacían rifas de vehículos, etcétera, etcétera, o se hacían colectas en las campañas y de ahí es donde el partido obtenía recursos para subsistir, ¿no? También está esta etapa de la insurgencia electoral, la desobediencia y la resistencia civil, que fue muy importante entre el 83 y el 88. Después, cuando ya va a tomar posesión Carlos Salinas y el PAN lanza el compromiso por la legitimidad y la democracia, se abre una etapa de una estrategia de diálogo y cooperación limitada con el régimen. En el 89, debido a esta misma política, se acepta el financiamiento público y eso cambia radicalmente la participación política del PAN, porque bueno, pues ya no dejó de ser un partido sin recursos, sino que ahora pudo profesionalizar sus actividades, lo cual tuvo efectos tanto positivos como negativos en la vida del partido. Después, en 91, 94 votaron reformas constitucionales, de hecho, desde antes del 91. Después vino en el 97, cuando el PRI pierde la mayoría, todo este acuerdo opositor para controlar la Cámara, el llamado G4, que es cuando se reforma la vieja estructura del PRI que tenía la gran comisión, que era el diputado, el pastor del PRI, coordinador de la Cámara, junto con las coordinaciones de las diputaciones estatales. Pasó a lo que actualmente existe de un poder que por un lado tiene la mesa directiva y su presidente y por otro lado tiene la Junta de Coordinación Política que integran los coordinadores parlamentarios. En el 97 el PAN votó el rescate bancario justamente porque era más costoso dejar que quebraran los bancos y que generara una crisis económica muy fuerte. Entonces, bueno, pues el PAN vota todo este tema del FOBAPROA y del IPAB, que era importante, insisto, para que el país no tuviera mayores quebrantos financieros, aunque eso, pues ya saben que se convirtió en bandera de la izquierda, particularmente de López Obrador, que dijo que eso fue un saqueo, cuando en realidad, pues ahora es que la crisis económica, evidentemente que tuvo causas también en la corrupción del PRI, con varios banqueros conocidos y con toda una serie de abusos que se dieron para incorporar esas deudas, muchas de las cuales nunca se dice que fueron eliminadas justamente por la acción
administración del PAN, pero que pues finalmente acabó siendo el voto a favor del rescate bancario, ¿no? Y luego después es importante que en el 2000 el PAN conquista el poder, gana Vicente Fox. Un tema que ahí se da es que qué tan panistas fueron los gobiernos del PAN. Es algo que, pues, a mí me parece que sí lo fueron, pero sin embargo, no hubo así una colonización de la administración pública y de los principales cargos, ¿no? De hecho, uno de los rasgos es que entre 2001 y 2012 se mantuvo bajo el componente de panistas en los gobiernos federales. No fueron tantos, incluso ya ven, por ejemplo, en casos como la Secretaría de Hacienda, hasta la segunda mitad del gobierno de Calderón llegó el primer panista secretario de Hacienda, que fue Ernesto Cordero, porque antes fueron del PRI. Y luego después, en 2007, pues un tema que fue una decisión muy mala del presidente Calderón, que llevó el mando del partido a Los Pinos a través de pues presionar la salida anticipada de Manuel Espino de la presidencia y la elección de Germán Martínez, que finalmente pues se dedicó a cumplir las órdenes del presidente del partido, cosa que hizo también su sucesor César Nava. En 2008 se tomó la decisión, una reforma estatutaria de eliminar la democracia interna y establecer a las designaciones como el método preponderantemente hecho para o ejercido para postular candidatos, aunque supuestamente los estatutos digan que es un método extraordinario. La realidad es que es el método que en donde prácticamente todas las postulaciones desde entonces se han hecho bajo las designaciones, lo cual significa que los candidatos los deciden los dirigentes y no los militantes, ¿no? Y eso ha generado una cantidad brutal de divisiones, de conflictos, de gente que se ha ido a otros partidos, particularmente a Movimiento Ciudadano, que es algo muy, muy claro, ¿no? Entre 2013 y 2016, el partido concurrió al tema del Pacto por México, estuvo apoyando las reformas, votándolas como los había votado cuando fue gobierno, pero y nunca incurrió en la misma mezquindad que el PRI cuando el PRI como gobierno también impuso esas mismas reformas, ¿no? Ya saben que de las 105 reformas del pacto, 95 eran originalmente propuestas del PAN, ¿no? Y luego después, entre 2017 y 2018, se promovió el Frente Ciudadano por México, la alianza electoral entre el PAN, el PRD y MC para tratar de hacer un contrapeso a la polarización que había entre el gobierno de Peña Nieto, que estaba impulsando a su candidato José Antonio Meade, y el bloque de López Obrador, que era histórico. Y bueno, pues esas son, de alguna forma, este asunto de generar una tercera opción, pues que sí fue la segunda fuerza electoral, pero que no impidió el triunfo de López Obrador en la elección de 2018. Entonces, las cuestiones que afectaron al PAN históricamente, estas las presento en esta lámina. Lo primero fue que el partido ha sido estigmatizado siempre como un partido confesional, es decir, que responde a los intereses del clero y de la iglesia, es un partido que supuestamente es empresarial, que responde a los intereses de los ricos y que es un partido pro-yanqui y traidor a la patria, ¿no? Bueno, eso siempre ha sido una estigmatización que no tiene fundamentos en la realidad, pero finalmente es lo que se da, ¿no? Y luego los años en los que se dieron fraudes electorales para frenar al PAN, insisto, 59 Baja California, 69 Yucatán, en 79 la elección municipal de Monterrey, en 86 Chihuahua y Durango, en 91 el fraude contra Vicente Fox y contra Salvador Nava. Y bueno, pues eso finalmente pues son los temas que en muchos momentos interrumpieron el crecimiento del PAN. En 67 la interrupción unilateral del PRI al diálogo que estaba establecido con el PAN. Y luego después en el 91, por los mismos fraudes que se hicieron, vino una rectificación parcial en Guanajuato cuando se nombra como gobernador interino a Carlos Medina Plasencia del PAN, y entonces ahí los priistas empezaron a hablar de las concertaciones, que porque supuestamente Salinas acordaba y le entregaba el poder al PAN, o el PRD que decía que el mismo día que al PAN se le reconocía un triunfo, al PRD se le hacía un fraude, todo aquello, y luego el mito del fraude electoral del 2006 que ya les conté, y luego después vino todo el tema del sexenio de Calderón, primero deslegitimándolo con el supuesto fraude electoral de 2006 y luego después deslegitimando su gestión, hablando de la guerra de Calderón y del estancamiento económico y de muchas cosas que pues el propio priismo fue el que estuvo de alguna forma impulsando, ¿no?
Entonces, para ir cerrando este curso, la pregunta sería, ¿cuáles son los retos del PAN para que sea un partido competitivo? ¿Qué debe hacer el PAN para que sea una oposición eficaz y que pueda aspirar a regresar al poder, ¿no? Lo primero es que es importante que recupere la confianza de los ciudadanos y que se recupere el prestigio del propio partido, fundamentado sobre todo en su trayectoria histórica. Se tiene que fijar una postura ante el gobierno actual y la izquierda radical. O sea, yo aquí creo que hace falta no solamente la crítica, el hecho de que se hablen de los errores del gobierno y de lo que señalan luego nuestros diputados, que es un gobierno de ocurrencias, sino que se plantee cómo el PAN haría las cosas de manera distinta y sobre todo cómo puede enfrentar a la izquierda radical progresista que a nivel mundial pues ha tenido un discurso que pues ha impulsado temas como la ideología de género, como el feminismo y todo aquello, y el PAN a veces que no tiene una postura clara ante este tipo de planteamientos, ¿no? Luego el partido tiene que reconstruir su organización territorial. O sea, el PAN está muy disminuido en cuanto a las decisiones, por ejemplo, que tomó Gustavo Madero de redimensionar y de sanear el padrón, pero que en realidad, bueno, muchos municipios del país en donde no hay estructura, donde no hay presencia, donde no hay ningún tipo de actividad. Entonces, eso es un problema muy serio porque si esto no se reconstruye, pues el partido no va a poder competir. Se tiene que fortalecer la competitividad institucional y la individual, o sea, es decir, el partido tiene que reorganizarse para funcionar mejor, sobre todo en los tiempos digitales, en todo esto que hemos estado sufriendo ahora con el confinamiento, que pues nos lleva a que la política tiene que ser más digital, tiene que ser no solamente una presencia en las calles, sino solamente una presencia en actividades presenciales que históricamente ha hecho el PAN, sino que ahora también tendrá que hacerse en espacios virtuales y eso tiene que ver también con la participación individual de cada panista que tiene poder, tiene necesidad de hacer una acción política eficaz, no solamente a través del partido, sino a través de la labor que haga, pues ahora sí que en sus espacios personales, familiares, educativos, laborales, comunitarios, en las redes sociales, o sea, todo eso tiene que ser una acción individual que se tiene que hacer notar, ¿no? El partido tendría que afrontar la crisis de los partidos y la democracia y toda esta desconfianza y hartazgo que hay en la política. Tendría que reelaborar la propuesta política que pues ataje todo lo que, insisto, que son estos indicios de que López Obrador quiere impulsar ahora sí que una acumulación del poder en sí mismo, que pues, todo apunta a que él quiere, pues casi casi regresar a los tiempos del presidencialismo priista, que además en el caso de él podría ser o tener un sesgo pues muy, muy dictatorial. El partido tendría que buscar gobernar y legislar con principios humanistas, capacidad y congruencia en los estados que todavía gobierna o en las propuestas legislativas que hace, en los municipios que dirige. El partido tiene que resolver sus dilemas históricas, de lo que es combatir los estigmas que deforman la identidad, que ya los mencioné antes, y sobre todo que genere una lucha de unidad para ganar, ¿no? Esto es que no sucumba ante los grupos internos o el corporativismo interno, que en los últimos años pues lo han venido limitando, lo han venido impidiendo que realmente funcione institucionalmente, sino que se ha convertido en un partido secuestrado por el poder de algunos grupos que son los que pues han estado sobre todo en el mando del partido. Recordemos en la última elección de presidente del partido cuando Marco Cortés originalmente iba a competir contra Héctor Larios y que finalmente hubo un acuerdo que propició el gobernador fallecido de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien, bueno, pues él impulsó que hubiera una sola planilla que en realidad pues limitó que hubiera toda esta deliberación democrática en el PAN y bueno, pues todo eso es lo que de alguna forma sucedió, ¿no? Entonces, pues yo con esto termino esta presentación. Les agradezco mucho su presencia y los invito a que, pues si tienen preguntas y comentarios, pues yo a sus órdenes.